¿Crees que lo has oído todo sobre dramas judiciales? Nada es comparable a lo que ocurrió en un tribunal, donde un preso hizo temblar de miedo al juez con una pistola apuntándole a la cara. No vas a creer lo que pasó después. Todo el mundo piensa que los tribunales son lugares de orden, donde la justicia se imparte con equilibrio y control. Pero, ¿y si se pierde el control? ¿Y si el preso juzgado es alguien que no tiene nada que perder? Prepárate para escuchar la historia más aterradora que jamás hayas oído, en la que una simple vista se convierte en una pesadilla para todos los implicados. La sala del tribunal estaba tensa, pero nada indicaba un terror inminente. El ambiente, habitualmente sofocado por las formalidades y la rigidez de las leyes, era de una normalidad absoluta para todos los presentes. El juez, el doctor Luis Carvalho, un veterano de la justicia, se sentaba imponente. Sus ojos observaban cada detalle con una frialdad y una destreza que solo los años de experiencia podían proporcionar. El fiscal, un hombre de postura recta y respetada, esperaba impaciente la conclusión de aquel juicio, mientras el acusado, Marcos Pereira, permanecía allí por última vez, dispuesto a ser condenado por unos crímenes que habían destrozado su vida. Pero nadie sabía lo que pasaba por la cabeza de Marcos. Para todos los presentes en la sala, era un delincuente más que se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, pero para él, la situación era mucho más compleja y desesperada. Marcos no estaba allí solo por los asesinatos, los robos y otros delitos que había cometido a lo largo de los años. Estaba allí porque, en su torturada mente, el sistema judicial le había destruido irreversiblemente. Ya no le veía sentido a vivir. Ya no le veía sentido a seguir los caminos impuestos por la sociedad, que no le habían ofrecido más que sufrimiento y frustración. Marcos nació en una favela de los suburbios de Sao Paulo. Desde muy pequeño estuvo marcado por la penuria. Creció en un hogar donde la violencia era cotidiana, donde la pobreza y la marginación eran la norma y no la excepción. Su padre, alcohólico y violento, abandonó a la familia cuando Marcos tenía solo 8 años, dejándole la responsabilidad de cuidar de su madre y sus hermanos pequeños. La presión por sobrevivir en un entorno hostil forjó a Marcos para la dureza de la vida en la calle. Aprendió pronto que el mundo no era un lugar de oportunidades, sino un campo de batalla en el que solo el más fuerte o el más astuto podía salir indemne. A los 18 años, Marcos fue detenido por primera vez. Sus pequeños hurtos le pusieron en contacto con un sistema penal que pronto reconoció como una máquina insensible, diseñada para engullir a gente como él y dejarla pudrirse. Su paso por el sistema estuvo marcado por los malos tratos, la humillación y, sobre todo, la sensación de que ya no tenía control sobre su propia vida. Cada vez que intentaba salir de la cárcel, la sociedad le rechazaba. No tenía amigos, ni familia que le acogiera y, lo que era peor, sentía que el propio sistema tenía como único objetivo destruirle por completo. Marcos se rindió entonces a la idea de que su vida no importaba. Se convirtió en un número más en las estadísticas de marginados, olvidado por una sociedad que solo veía la delincuencia como un problema a castigar y no como el reflejo de una estructura en quiebra. La última detención de Marcos, la que le llevó ante el tribunal aquel día, fue la culminación de su viaje de desesperación. Sabía que si era condenado, sus posibilidades de sobrevivir fuera de la cárcel serían mínimas. Ya no tenía nada que perder. Su mente ya estaba dominada por la ira y la sensación de traición, pero también por la certeza de que la justicia ya no estaba de su lado. Para él, al sistema no le importaban ni él ni su historia. Era solo una víctima de algo mucho más grande, algo contra lo que no tenía forma de luchar. El problema de Marcos no era solo su condena en ese momento, sino lo que representaba. Sabía que el veredicto era una sentencia de muerte social. Sería un preso más al que el sistema descartaría, con la sociedad ignorando su humanidad y centrándose solo en los errores que había cometido. La ironía de la situación residía en el hecho de que, en su mente, él no era el villano. Se veía a sí mismo como alguien moldeado por las circunstancias, alguien que no tenía ninguna posibilidad de escapar de las garras de un sistema que lo destruyó antes incluso de que tuviera la oportunidad de elegir su propio destino. El juez,
Dr. Luis Carvalho, era la encarnación de todo lo que Marcos odiaba. Lo veía como la representación de una autoridad distante e indiferente, alguien que nunca entendería el dolor que cargaba. Cada sentencia dictada por aquel hombre sonaba para Marcos como un golpe en el corazón, un recordatorio de que nunca sería más que un número en una máquina legal que no conocía la misericordia. En aquel momento, el reto no era solo el juicio de Marcos, sino el enfrentamiento entre él y un sistema que consideraba opresivo. Sabía que nada cambiaría después de aquella vista, fuera cual fuera la sentencia. Lo único que le quedaba era la rabia, y estaba dispuesto a utilizarla de cualquier forma posible. Su mente se vio embargada por la idea de la venganza, no una búsqueda de justicia, sino una necesidad desesperada de demostrar que no era solo un preso, sino un hombre que había sido destruido por un sistema corrupto e insensible. Mientras el juez leía los cargos, Marcos sintió el calor de la indignación recorrerle la columna vertebral. Cada palabra que salía de la boca del doctor Carvalho parecía condenarle aún más, como si le estuvieran despojando de su dignidad por última vez. Pero entonces, cuando la sentencia estaba a punto de ser pronunciada, Marcos tuvo una revelación. Ya no tendría que esperar a la muerte o a la libertad condicional. Podía provocar un cambio ahora, en ese mismo momento, y esa idea hizo que su mente se encendiera con una furia controlada. Tenía el poder de anular las reglas del juego, de hacer temblar la sala del tribunal con la misma intensidad con la que él se sentía destruido. La ira que sentía ya no era solo contra el juez o el sistema. Era contra todo el concepto de justicia que se le había impuesto sin tener en cuenta su historia, su dolor o su humanidad. Estaba allí, a punto de perderlo todo, pero también a punto de demostrar, de forma impactante e imprevisible, que seguía siendo dueño de su destino. Pasara lo que pasara, haría que aquel tribunal recordara su nombre. Y fue en ese preciso momento cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. La tensión en la sala crecía a cada segundo que pasaba, una energía palpable que llenaba la sala de un pesado silencio. Marcos, sentado y con la mirada fija en el juez, empezó a darse cuenta de algo en su interior que nunca antes había imaginado. La rabia, antes incontrolable, se había transformado en una especie de calma fría. Ya no actuaba por impulso. Cada uno de sus movimientos estaba pensado, cada palabra que salía de su boca estaba cuidadosamente calculada. El silencio que antes le parecía sofocante ahora parecía formar parte de un plan mayor. Y en ese momento, se sintió en control de todo. La mano de Marcos se movió lentamente hacia su cinturón, donde escondía una pequeña pistola que había traído consigo. No era algo que hubiera planeado de antemano, sino una reacción al dolor, el sufrimiento y la humillación que había experimentado a lo largo de los años. El mundo había sido cruel con él, y ahora se sentía como la única persona capaz de desafiar ese sistema. Sabía que el simple acto de sacar la pistola, de apuntar directamente al juez, no era solo un movimiento físico. Era un grito de desesperación, una afirmación de que seguía existiendo y de que su historia no podía ser ignorada. El juez, el doctor Luis Carvalho, notó el cambio de ambiente antes que nadie. Sus ojos, acostumbrados a la calma de las audiencias y a la sobriedad de una sala, estaban ahora alerta. Vio el movimiento de Marcos, y en un instante de reconocimiento, sintió que una oleada de pavor se apoderaba de su cuerpo. Conocía aquella expresión, aquella postura, aquella calma peligrosa. Era algo que había visto en otras personas, en otros criminales, y siempre había sabido que era lo último que quería presenciar en su propia sala. Pero en aquel momento no pudo evitarlo. Se enfrentaba a un hombre que lo había perdido todo y que ahora estaba dispuesto a destruir su propia vida, si era necesario, para enviar un mensaje. El fiscal, que hasta entonces había estado distraído con los documentos, levantó rápidamente la vista, solo para ser golpeado por la misma sensación de miedo que había consumido al juez. Vio la pistola, pero antes de que pudiera reaccionar o alertar a los guardias, el sonido de la voz de Marcos resonó en la sala, cortando el silencio como una hoja afilada. «Nunca me escuchó, ¿verdad, doctor?», dijo Marcos, con la voz baja pero llena de una firmeza aterradora. «Nunca supiste de dónde vengo,
ni por lo que he pasado para llegar hasta aquí. Usted no es más que otro engranaje que cree que puede juzgar a alguien como yo sin haber puesto nunca un pie en mi realidad. Lo que haces aquí, en ese traje y esa silla de juez, no es justicia. Es solo el reflejo de un sistema que no tiene ni idea de lo que es el verdadero dolor. Aquellas palabras, sencillas pero cargadas de cruda emoción, golpearon a todos los presentes de una forma que ninguno de ellos esperaba. No era solo una amenaza. Era una efusión de toda una vida de sufrimiento, frustración y luchas que nunca fueron reconocidas. Marcos estaba diciendo lo que nadie se atrevía a decir. Estaba harto de que lo trataran como un número, de que lo redujeran a un criminal sin rostro ni historia. Quería ser escuchado, quería que el mundo viera lo que él veía. En ese momento ya no se trataba de su condena, sino de la lucha de un hombre contra el abandono, contra la indiferencia, contra la desesperanza. El juez, con el sudor chorreándole por la frente, sabía que la situación escapaba a cualquier control que pudiera ejercer. Podía intentar calmar al acusado, hablarle de lo que pasaría si no entregaba el arma, pero lo cierto era que la palabra de Marcos ya resonaba más fuerte que cualquier autoridad que pudiera invocar. Era como si, en ese instante, todo lo que él defendía, la justicia, el poder, el orden, hubiera sido cuestionado de un modo que no podía ser ignorado. Marcos no solo estaba amenazando, estaba creando una ruptura con todo lo que el sistema legal representaba. Y fue en ese momento, mirando la pistola que apuntaba directamente en su dirección, cuando el juez sintió algo que nunca antes había experimentado: miedo. No miedo por su propia vida, sino miedo por lo que ese gesto significaba. Lo que significaba para el sistema judicial, para la sociedad, para el país. Ya no se enfrentaba a un delincuente común. Se enfrentaba a un hombre que se había convertido en la encarnación de una revuelta que ya no podía silenciarse. Y, lo que es más aterrador, el juez sabía que ya nadie podía ignorarlo. Marcos, con ese solo gesto, ponía a todos los allí presentes en una posición incómoda. Ya no era el acusado, era el acusador. Era el hombre que revelaba los defectos, los errores y las hipocresías de un sistema que se preciaba de ser infalible. La tensión aumentó aún más cuando los demás presentes empezaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El fiscal intentó hacer un movimiento, tal vez para pedir ayuda o intentar interceder, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que cualquier intento de actuar sería inútil. Marcos ya no estaba interesado en ningún tipo de negociación o acuerdo. Ya no jugaba según las reglas de la sala. Ahora estaba creando sus propias reglas, dictando los términos de una batalla que estaba decidido a ganar, costase lo que costase. Y así, la sala se convirtió en el escenario de un conflicto más profundo que una simple vista. Era el reflejo de algo mucho más grande, mucho más complejo, algo que los jueces, fiscales y abogados presentes nunca habían imaginado posible. Marcos, con una pistola en la mano y una rabia infinita en el corazón, estaba a punto de asestar el golpe más duro al que la sociedad podría enfrentarse jamás: la verdad sobre lo que realmente ocurrió cuando un hombre fue aplastado por el sistema. El aire de la sala era denso, como si incluso la propia atmósfera supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El sonido de los latidos tanto del juez como de Marcos parecía resonar más fuerte que cualquier otro sonido. La pistola en la mano de Marcos, firme e inestable, reflejaba la suave luz de la sala, y la empuñaba con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Era completamente consciente de lo que hacía. Pero lo más impresionante no era el arma en sí, ni el peligro inmediato que representaba, sino la quietud que la rodeaba. La tensión era insoportable, el tipo de tensión que hace que las palabras parezcan insignificantes. La sala parecía paralizada por el peso mismo de sus destinos. El juez, el doctor Luis Carvalho, sintió una impotencia que nunca había experimentado en toda su carrera. Era un hombre de leyes, un hombre acostumbrado a controlar, a sopesar cada palabra con la precisión de una balanza. Pero frente a Marcos, su furia silenciosa y su dolor desbordante, estaba completamente perdido. ¿Qué haría ahora? ¿Intentaría apaciguar la situación con palabras? Pero Marcos no quería palabras,
quería acción. No estaba allí para ser juzgado, para ser sentenciado, estaba allí para mostrar al mundo su versión de la verdad. Estaba allí para afirmar, con cada fibra de su ser, que el dolor que cargaba era real y que el sistema que lo había encarcelado era despiadado y cruel. «Usted no lo entiende, doctor», dijo Marcos, con la voz baja pero cargada de un peso inmenso. «Nunca entenderá lo que es ser invisible para el mundo. Nunca sabrá lo que es vivir en una prisión invisible, donde a nadie le importa, donde nadie escucha. Tú me pusiste aquí, me condenaste, pero no conoces mi historia. No sabes lo que es ser un hombre sin esperanza, un hombre que lo ha perdido todo. No soy solo un número en su sistema. Soy una persona». El juez tragó en seco, intentando reunir fuerzas, tratando de encontrar las palabras adecuadas para apaciguar a Marcos. Pero ya era demasiado tarde. No había más espacio para las palabras. A Marcos no le interesaban más promesas vacías ni excusas. Estaba allí para enfrentarse a la realidad. Miró al juez a los ojos, ahora dilatados por la rabia, el dolor y la desesperación. Ya no controlaba sus sentimientos, pero al mismo tiempo era más consciente que nunca de lo que tenía que hacer para ser escuchado. En ese momento, Marcos se acercó un paso más y todos los presentes sintieron el cambio de energía. Ya no era cuestión de mantener la situación bajo control, ahora era cuestión de tiempo. Respiró hondo, como si reuniera todas las fuerzas de una vida de sufrimiento y superación. La pistola estaba ahora más cerca del juez, pero, paradójicamente, Marcos parecía más tranquilo que nunca. Ya no actuaba impulsivamente. Era como si por fin hubiera alcanzado su punto de ruptura, el punto de no retorno. Sabía que la única forma de ser escuchado, de ser finalmente reconocido, era hacer sentir a todos los presentes el peso de su dolor, de su historia. El juez, incapaz de mantener la postura firme que siempre le había definido, empezó a sudar profusamente. Sentía el peso de la situación en su espalda. Las palabras que había preparado para un momento de crisis no eran suficientes. El miedo que sentía no era solo el miedo a morir, sino el miedo a que Marcos tuviera razón. El miedo de que, a lo largo de su carrera, había contribuido sin saberlo a la creación de hombres como Marcos. El miedo de que, al seguir las reglas de un sistema que creía justo, había cerrado los ojos ante los defectos y las injusticias que, en el fondo, sabía que existían. Fue entonces cuando un sonido inesperado rompió el silencio. El sonido de pasos rápidos resonando en la sala. Uno de los guardias, que hasta entonces había intentado permanecer oculto, se movió sigilosamente, tratando de posicionarse para un posible enfrentamiento. Pero Marcos se dio cuenta enseguida. Giró la cabeza hacia el guardia y, con un gesto repentino, apuntó su pistola en su dirección, obligando al hombre a detenerse en el sitio. Toda la sala se quedó inmóvil, el sonido de los pasos sustituido ahora por un silencio tan denso que era imposible no sentir que la tensión crecía aún más. Toda la sala estaba aterrorizada, pero a Marcos no parecía importarle. Sabía que tenía el control, y cada uno de sus movimientos se hacía con una precisión que pocos podían entender. Ya no se limitaba a reaccionar ante los acontecimientos que le rodeaban. Estaba moldeando el destino de esas personas con sus propias manos, con sus propios sentimientos. El arma en sus manos no era solo un símbolo de poder, sino también de su necesidad de ser reconocido, de su lucha por hacer oír por fin su voz. Sintió que, en ese momento, podía hacer algo que nadie había creído posible: desafiar al sistema, desafiar las normas y, lo que es más importante, desafiar a todos los que le habían abandonado. Fue en ese momento de máxima tensión cuando Marcos hizo un movimiento inesperado. En un instante, bajó el arma. El juez, el fiscal, los abogados, todos estaban conmocionados. Nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Era un gesto de rendición? ¿O un movimiento estratégico? Pero entonces Marcos volvió a hablar, sus palabras cargadas con la fuerza de toda una vida de dolor, dolor que ahora se transformaba en algo más poderoso, algo más profundo. «Ya no quiero venganza», dijo Marcos,
con la voz quebrada pero firme. Quiero que veas lo que has creado. Soy un reflejo de todo lo que habéis ignorado. Soy el producto de un sistema que ha fracasado en todos los sentidos. Y si no hacéis nada ahora, solo seré otra estadística. Pero si de verdad te importa, si de verdad quieres que esto acabe, escucha. El mundo no puede seguir ignorando a gente como yo. Era una declaración, un grito de un hombre que por fin había encontrado su voz, pero de una forma que nadie podría haber predicho. Había roto las cadenas de la ira, el dolor y la desesperanza, y ahora tenía el poder de dejar una huella en el mundo que nadie olvidaría jamás. El juez y todos los presentes se quedaron completamente atónitos. Sabían, sin lugar a dudas, que aquella sala nunca volvería a ser la misma. La sala, que antes había sido un lugar para juzgar y sentenciar, se convirtió ahora en un lugar de profunda reflexión. El juez, Dr. Luis Carvalho, miró a Marcos, sin saber si lo que había presenciado era una rendición o una advertencia. El silencio que siguió fue inmenso, y todos los presentes supieron que algo había cambiado definitivamente. Lo que había comenzado como una simple vista rutinaria se había convertido en una brutal lección sobre los errores del sistema, el dolor ignorado y los gritos ahogados de todos aquellos que, como Marcos, habían quedado atrás. Al bajar el arma, Marcos no se rindió a la derrota. Al contrario, había hecho lo imposible. Había mostrado al mundo el verdadero rostro de la injusticia. Se había convertido en el símbolo de todos los hombres y mujeres que, durante años, habían vivido bajo la sombra del olvido y el abandono. Y al hacerlo, no solo desafió al sistema que lo encarceló, sino que también desafió a todos los presentes en la sala a enfrentarse a los defectos e imperfecciones de un sistema que pretendía ser justo, pero que en la práctica fracasó estrepitosamente. Cuando salió del tribunal, Marcos ya no era solo un número. Se convirtió en una leyenda, una figura que marcó la historia de aquel lugar. El juez, por su parte, abandonó la sala con un peso en el pecho del que nunca podría desprenderse. Sabía que mientras las leyes fueran más fuertes que la compasión, seguiría habiendo muchos Marcos por olvidar, muchas voces por silenciar. Pero lo que ocurrió aquel día fue un doloroso recordatorio. La verdadera justicia no se hace solo con leyes y sentencias, sino también con humanidad, empatía y, sobre todo, con el reconocimiento de que nadie debe ser ignorado. Para los que os guste una buena historia y la hayáis visto hasta el final, dejad abajo vuestro comentario desde qué ciudad la estáis viendo. Y una cosa más, este adolescente hizo temblar al juez en el tribunal. No lo veas si eres sensible. Ese es el tema de otro vídeo conmovedor que he dejado fijado en la pantalla. Haz clic y mira, nos vemos allí.